libertópolis.com. Ideas con valor. Libertópolis presenta a Marta Yolanda Díaz Durán en Contravía por la tarde. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a su programa Contravía PM. Los acompaña hoy Marta Yolanda Díaz Durán, 15 de mayo del año 2018, en el cual imagino está dando, porque todavía la está dando, Telma Aldana junto con el comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, la que probablemente sea la última conferencia de prensa que dirija la hoy saliente fiscal general, porque como bien ustedes saben, el próximo 17 de mayo, el jueves, le entrega Telma Aldana oficialmente a la doctora Consuelo Porras el puesto de fiscal general de la Nación. Y bueno, son dos temas los que han abordado hoy, al menos hasta este momento, y considero que así va a ser porque ya están en la sección de preguntas de los medios, amigos. Son dos temas los que abordaron la todavía fiscal Telma Aldana y Iván Velázquez. Les voy brevemente, amigos, a comentar la información que se tiene, al menos un resumen de lo que se planteó. ¿Por qué? Porque mañana al mediodía, con más detalle, con más tranquilidad, cuando yo ya pueda analizar con el cambio, con la objetividad necesaria para emitir una opinión, repito, o emitir un juicio objetivo, amigos, ya podré yo comentarles con detalle acerca de lo que hoy han presentado Telma Aldana e Iván Velázquez. Y de nuevo, partiendo del hecho de que no voy a poder escucharla toda completa, porque a pesar de que ya está terminando, como bien ustedes saben, está empezando Contravía PM, pero sí puedo, por supuesto, amigos, mencionarles cuáles son los dos temas que abordaron. El primero de estos temas trató acerca de el registro de información catastral, el RIC, que en tiempos del Partido Patriota malgastaron, despilfarraron alrededor de 5 millones en plazas para fantasmas, amigos. Algo así como que era la caja de pagos, dicen que la apodó Juan Carlos Monzón. De nuevo, yo quiero hacer referencia a mi artículo de ayer, ya que pues lamentablemente es poco confiable, le guste a quien le guste, es poco confiable el testigo estrella de la CICIG. Sin embargo, por la información documental que presentaron, amigos, yo espero, como bien lo mencionaba ayer, y lo voy a repetir, el que no haya leído mi artículo, lo invito a que lo haga, ¿en quién creer? Porque al final de eso se trata, de que recobremos la confianza en nuestras instituciones para poder cambiar lo que debemos de cambiar, lo que implica que también debemos de confiar en las personas. Entonces, como yo escribí en mi artículo, que los invito a verlo, a buscarlo en martayolanda.com o en mydda.blogspot.com, el artículo que se titula ¿En quién creer?, acompañado, por cierto, una frase de Demócrito. Pongo en el segundo párrafo: el testigo estrella de la CICIG es ya de por sí un personaje poco confiable que, como aquellos a los que acusa, debe pagar las consecuencias de sus acciones. Y por esa poca confiabilidad que inspira un criminal confeso como Monzón, espero que las pruebas científicas y documentales que aporten al proceso citado, al igual que a otras causas justificadas como la del transurbano, sean suficientes para condenar sin lugar a dudas a corruptos que, como Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, salta a la vista la fortuna que acumularon abusando del poder que se les delegó como gobernantes. Por cierto,
Entre los citados por el caso del RIC para el 24 de mayo, y digo citados nada más porque no autorizó una orden de captura el juez a quien se le solicitó la emisión de estas órdenes de captura, amigos, lo que sí accedió es que haya una citación para el próximo 24 de mayo. Entre los citados por este caso, como es de esperarse, están Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina. Entonces, amigos, ese es el primer caso que hoy presentaron. El segundo caso es una continuación del que han llamado el evento número 2 en el caso de financiamiento ilícito, específicamente para el FCN Nación. Todavía lo que algunos esperan que aborden también a la UNE y a otros partidos no sucede. Seguimos en el caso de FCN Nación y en lo que hoy respecta, presentaron algunos documentos, facturas que prueban el pago que hicieron algunas personas que fueron citadas para el 1 de junio a los fiscales que estuvieron a cargo de verificar que se llevara en las mesas electorales en orden todo el proceso. Por supuesto, fiscales que representaban al FCN Nación. Un apoyo que, como bien dijo el mismo comisionado, que el financiar a partidos políticos es algo legítimo, que el problema en lo que respecta a este financiamiento, amigos, es que no haya sido registrado como parte del apoyo, como parte del apoyo financiero que recibió FCN Nación. Citó para el 1 de junio a Felipe Antonio Bosch Gutiérrez, a José Fraterno Vila, a José Guillermo Castillo Villacorta, a José Miguel Torreviarte y a Salvador Páez del Carmen. Repito, fueron citados a primera declaración el próximo 1 de junio. Y bueno, otros temas importantes que todavía escuché que comentaron tenían que ver en relación al presidente, que le preguntaron a Iván Velázquez si consideraba que era un aliado en la batalla contra la corrupción, y la respuesta de Velázquez es: yo nunca me he referido al presidente y no lo voy a hacer hoy. En resumidas cuentas, eso fue. Y el segundo, muy interesante, pero me quedé precisamente en ese tema, amigos, tenía que ver con el caso de los Bitcoin, que, repito, voy a tratar con más detalle mañana en Todo a Pulmón al Mediodía, que de entrada aprovecho, amigos, a invitarlos a que me acompañen. Es interesante que el tema que voy a tratar hoy, que voy a abordar con ustedes, amigos, en cierta manera tiene que ver, entre otras cosas, con estas conferencias de prensa a la cual nos han acostumbrado el Ministerio Público y la CICIG, particularmente la CICIG dirigida por Iván Velázquez y el Ministerio Público dirigido por Telma Aldana. Entonces, hay algunos temas y que me parece va a ser interesante que nuestro invitado hoy, quien ya se encuentra con nosotros en los estudios, Ramón Parellada, director del Centro de Estudios Económicos Sociales, CES, lo pueda referir precisamente a lo que estamos viendo que está sucediendo hoy en esta conferencia de prensa que están dando o que dieron en estos momentos, no he podido confirmar si ya terminó, que dieron Iván Velázquez y Telma Aldana. Que por cierto es interesante que cómo se ha cubierto la conferencia de prensa, me llamó la atención, particularmente en redes sociales. Y en redes sociales, la más importante, en el caso de noticias, Twitter. Y me llama la atención que sí, y me alegra, me llama la atención de una forma que me alegra, que la forma en la cual están cubriendo la conferencia de prensa ya hace referencia a los supuestos acusados, el caso supuesto de financiamiento ilícito. Y bueno, están, en pocas palabras, la mayoría, al menos de los que yo he visto, están de los que están reporteando la conferencia de prensa, han tenido
algo que no tenían todos con anterioridad, que es un respeto al debido proceso que debemos todos. Así que me parece interesante que esta reflexión a la que algunos estamos invitando a colegas de periodistas y a otros, pues pareciera que está calando, amigos, porque si queremos que verdaderamente haya justicia en nuestro país, tenemos que entender el papel que el debido proceso juega dentro de esa justicia. Pero bueno, amigos, en fin, ya he terminado yo. Ay, muchísimas gracias. Elibank de Orellana me dice que todavía no ha terminado la conferencia. Pues bueno, otro motivo más por el cual hasta mañana, y repito, hasta mañana, los espero a las 12 en punto. No me vayan a fallar porque yo cuento con ustedes. Los espero mañana a las 12 en punto en todo a pulmón, por supuesto, por Libertópolis en la 102.1 FM. En nuestros canales en YouTube, en Facebook Live, en libertopolis.com, en Ustream, en TuneIn y en La Libertad. Imagínense, por eso nosotros somos Radio Multimedia. Los espero para que hagamos ya un análisis más detallado de lo que presentaron hoy amigos Telma Aldana e Iván Velázquez. Y por el momento lo que les pido es que me den unos minutos, vamos a ir a una breve pausa y en esos minutos vamos a aprovechar para poder ya pasar a los estudios de Libertópolis a nuestro invitado hoy, Ramón Parellada. Como les mencionaba al mediodía en Todo a Pulmón, Estuardo tenía hoy un compromiso académico. La semana pasada me abandonó porque se fue a El Mirador, recuerdan ustedes, y pues bueno, ahora se fue a Jutiapa a cumplir con un compromiso que había adquirido hace ya algún tiempo. De asistir a unas conferencias de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así que me parece muy interesante y por eso se disculpa Estuardo de no estar con ustedes hoy en Contravía PM. Pero el próximo martes, aunque sea del chongo, nos lo traemos, ¿verdad? Ya no nos puede abandonar 3 semanas seguidas Estuardo, ¿verdad? Marito, pero bueno, en fin, las noticias y el análisis y la reflexión objetiva por Libertópolis continúa, amigos, así que vamos a ir a una breve pausa mientras ustedes, así como yo, aprovechamos a compartir. Así es, amigos, compartamos nuestra transmisión en Facebook Live, en Twitter también, por favor, pueden invitar a otros por todas las redes para que se unan a esta transmisión y compartan con nosotros sus comentarios como los que nos deja Carlos Díaz, que dice: ya escuchándolos, felicitaciones por la excelencia en los programas y grandes temas que discuten. Ojalá existieran más programas como los de ustedes o por lo menos se transmitieran en cadena a nivel nacional e internacional. Me llega Carlos Díaz. En fin, muchísimas gracias, Carlos, por esos juicios de valor que emite en lo que respecta al trabajo que nosotros hacemos en Contravía PM. Y bueno, a compartir para que sean muchos más los que nos escuchen. Voy a una breve pausa y regreso con ustedes en unos minutos ya en compañía de Ramón Parellada para hablar de la justicia. ¿Qué es la justicia y qué no es justicia? Por supuesto, poniéndolo dentro del contexto de lo que estamos viviendo en Guatemala. Regresamos en unos minutos, amigos, y mientras ustedes, por favor, conéctense un par de minutos y a compartir. Ya regresamos. Escuchas. Libertópolis.com. Contáctanos. Mensajes de texto. Libertextos 9222. 9222. Costo del mensaje, 5 quetzales. Llévate todo el sabor campero. 8 piezas de pollo, piernas y cuadriles, 4 panes, 4 papas a solo 110 quetzales para llevar o autoservicio en Pollo Campero. 9 meses que estamos sin empleo. Que los magistrados nos dejen trabajar. A mí la mina me ayudaba bastante con el seguro. Yo tengo a mi esposo enfermo y solo yo soy la que trabaja. Entonces queremos que por favor se ponga la mano en la conciencia. Queremos trabajar. Solo yo no puedo salir de adelante. Señores de la Corte de Constitucionalidad, ¿qué le responde a Amparo, sus 3 pequeños y su esposo enfermo? Magistrados, resuelvan ya. ACEMIS.
Samboricé mi oficina con los nuevos pisos de Samboro y el rendimiento de mis colaboradores aumentó. Ahora se respira un ambiente más agradable. Samborizar es imprimirle tu estilo y elegancia al lugar de trabajo. Samborízalo con Este espacio de serenidad en radio es patrocinado por Compu 911. Compu 911. Búscanos. Verás qué simple es la vida. Síguenos en Twitter. Y entérate de nuestras más recientes noticias. Sigue Libertópolis a través de Twitter. Y deja tus comentarios. @Libertópolis. Amigos, ya estamos de regreso en Todo a Pulmón. Muchísimas gracias a todos los que están compartiendo nuestro programa. ¡Qué maravilla! Eso nos permite llegar a todos estos compatriotas nuestros indiferentes que necesitamos montarlos al barco, a la batalla de las ideas para que podamos cambiar lo que debemos de cambiar, amigos. Pero yo, antes de continuar y darle la bienvenida ya formalmente a Ramón Parellada, que pueden ver los que nos están acompañando en Facebook Live, en YouTube o en cualquiera de los otros medios visuales que utilizamos, amigos, pueden ver que ya se encuentra conmigo en los estudios de Libertópolis. Antes de cualquier cosa, amigos, quiero pedirles que se consientan hoy, que se consientan después de escuchar los programas, por supuesto, de Libertópolis en la San Martín y disfruten de las deliciosas pizzas rústicas preparadas artesanalmente. Esa es la recomendación que nos tienen para hoy. Y horneadas de la mejor manera, en horno de piedra. Pueden elegir entre masa delgada y masa gruesa. Pueden probar de 2 a 4 ingredientes y estos pueden ser champiñones, cebolla, jamón, pepperoni, alcachofa, berenjenas, tocino. Ya me dio hambre. En fin, amigos, pasen a la San Martín y pásenla bien. Ahora sí, démosle la bienvenida formalmente a Ramón Parellada. Ramón, buenas noches. Bienvenido a Contravía PM. Buenas noches, Marta Yolanda, y buenas noches a todos los radioescuchas. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes otra vez y qué alegría que volvemos a coincidir. Así es, Ramón. Pero bueno, aquí tengo yo una copia de tu artículo, La justicia que no es. Yo, como organizo el compartir mis artículos, tenía programado el tuyo para el día sábado y vaya revuelo que me causó en mis redes ese día. Ajá. Además de que lo compartieron un montón, la mayoría estuvo de acuerdo y fueron comentarios bien atinados. Por supuesto, como era de esperarse, recibí yo por tu escrito. Por mi culpa. Por tu escrito, no, es mi responsabilidad porque decidí compartirlo. Recibí clásicos ataques ad hominem, no fueron muchos, fueron solo un par, tampoco voy a exagerar ni me voy a victimizar, pero sí recibí un par de comentarios ad hominem que decía, pero ¿qué pasa? ¿Por qué la gente no lee? ¿Por qué no leen lo que se plantea? ¿Por qué se bloquean? ¿Por qué es imposible con algunos, no con todos, dialogar para que podamos entender que si queremos vivir dentro de un estado de derecho, hay ciertos principios básicos que se tienen que respetar? Y entiendo que de eso trata tu artículo, que no es justicia. Y te lo paso por si querés leer, sobre todo la parte que causó cierta molestia en un par, repito, que me atacaron de forma ad hominem, que es esto, este párrafo. ¿Quieres que lo lea? Pero, pues por supuesto, que mejor que lo escuchemos con tu voz. Adelante. Bueno. Pero mucho de lo que vemos hoy en día no es justicia. No lo es. No es justicia condenar a alguien con testigos falsos. Por ello, las evidencias son fundamentales. No es justicia condenar a alguien porque alguien tiene que pagar para que sea ejemplo para los demás. No es justicia perseguir a unos y no a otros. Se debe tratar a todos por igual. No es justicia ponerles a unos una pena mucho más grande que a otros por el mismo castigo.
No es justicia acusar a alguien con pompas y platillos en forma mediática como lo hace la CICIG y el Ministerio Público, dañando gravemente la reputación de los acusados sin que tengan oportunidad de defenderse de dichas acusaciones. Otra cosa es cuando alguien ya ha sido condenado. No es justicia perseguir a tus enemigos ideológicos y políticos y no a los amigos. Bueno, este fue el párrafo hasta ahí. Ese fue el que pero compartí, después que se me generó ocurrieron problemas. muchas otras cosas que no son justicia. A Es ver, decir, ¿qué otras cosas, Ramón? por la limitación del espacio Sí. periódico, pues creí que con eso ya estaba aclarado el punto. Y es que yo estaba pensando que a veces no es justicia tener a alguien 3 años en la cárcel sin que llegue a juicio. ¿Por qué no se le da una medida sustitutiva? Por ejemplo, el caso de Max Quirín. A mí me tiene indignado ese caso. Igual el expresidente del Banco de Guatemala, gente que simplemente por estar en una posición en un momento dado, les tocó obligadamente ir a una junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y ahí está su caso esperando. Cuando muchos que conocemos a estas personas sabemos que son personas honorables. Entonces, por lo menos les hubieran dado una medida sustitutiva, no que los tienen metidos en la cárcel esperando un juicio que nunca llega. Y esa ¿Será es que tienen las pruebas o no? Y esa es la ironía, por ejemplo, en el caso, como bien lo dijiste tú, hay varias personas que están presas por haber cometido lo que se conoce como una falta administrativa. Y en general, en otros países estas faltas administrativas no están penadas con la ley. ¿Por qué en Guatemala penamos con la ley y agarramos a unos y no a todos? Es decir, no somos parejos tampoco. Entonces, eso no es justicia. Justicia es que la ley es para todos igual. Posiblemente tenemos que revisar las penas. Yo siento que por algunas cosas estamos penalizando excesivamente. pero lo que yo quería Se me ocurre mencionar que es- yo preferiría solo antes de dejar que- libre ¿sí? a un culpable que no encuentre yo las evidencias para condenarlo, que condenar a un inocente con falsas evidencias. Bueno, es decir, creo... ya ahorita te me fuiste un poquito lejos y vamos a llegar a ese punto, Ok, perfecto. Ramón. Pero antes quisiera, por ejemplo, mencionar y regresando a tu artículo, y donde lo que yo quería decir es que hay personas que están presas por faltas administrativas y llevan años de estar presos. Y después Pero los por dejan otro libres, lado, por ejemplo, el caso de los PAIs con testigos falsos. Pero por otro lado, por ejemplo, a Juan Alberto Fuentes Knights, que está acusado de malversar, él ser parte de la malversación, Lo dejaron libre. de 35 millones de dólares. Estuvo unos días nomás en la cárcel y lo dejaron libre por una medida sustitutiva. Y lo que es más aún, esa medida sustitutiva ya se la otorgaron también a Álvaro Colom. Álvaro Colom, como Otto Pérez Molina, debe de estar preso. Eso sí es harina de otro costal. Y como bien lo decía yo también en mi artículo del día lunes, que se titula ¿En quién creer? Yo espero que en el caso, por ejemplo, Ramón, porque salta a la vista cómo acumularon fortunas, y voy a mencionar de nuevo a Otto Pérez Molina y a Roxana Valdetti, que hoy de nuevo fueron citados por el caso de las plazas para fantasmas en el registro de información catastral. Entonces, ellos es evidente que abusaron del poder. Y espero que las pruebas, valga la redundancia, probatorias o la evidencia probatoria, como señalaba Iván Velázquez en su conferencia de hoy, sea contundente, que la debería de haber en estos casos, porque tristemente los colaboradores eficaces dejan mucho que desear, o son criminales confesos, como el caso de Juan Carlos Monzón, Sí. o son algunos que se retractan y reconocen que mintieron porque les pidieron, algún fiscal de la CICIG le pidió que mintiera, y este es, por ejemplo, en el caso de los Valdés Pais. De nuevo. Y en el caso de Eriksen, que llevaron testigos que después se retractaron o que no llegaron o que no estaba, era de dudosa reputación. Espericen, perdón. Sí. Entonces, de nuevo, tanto Ramón como yo queremos que haya justicia. Yo sí quiero que los culpables
paguen las consecuencias de sus acciones, porque eso es un sistema de incentivos perversos. Pero eso no implica que con tal de que creamos que se está haciendo, entre comillas, justicia, inocentes terminen pagando culpas que no han cometido. Y yo pienso que era eso a lo que ibas, ¿no? A eso iba. O sea, yo quiero que los culpables sean condenados, pero en base a evidencias. Y hay cosas que no son evidencias. Testigos falsos no es evidencia. Que me vengan y me consigan un testigo y me acuse y me diga algo, ¿cómo va a ser evidencia eso? Perdonen, pero no. Evidencia es una prueba física. Evidencia es una prueba que no tienes la menor duda. Digamos, si alguien recibió una corrupción que haya sido grabado en un sistema, que peritos certifiquen que fue grabado, que en las cuentas se haya depositado un dinero que no lo pudo justificar. Estos temas son evidencia y habría que darle seguimiento, pero en el caso de corrupción, por ejemplo, hay otra cosa que son evidencias. Tú estabas mencionando, bueno, de repente se empezaron a enriquecer y empezaron a aparecer noticias pomposas de cómo se gastaba en el caso de Pérez Molina y de Roxana de Valdetti. Ellos y sus familiares. En ese caso, bueno, y compraban mansiones y que la casa aquí, que la casa allá. Todo eso se empezó a notar y la gente pues ya lo sentía. Bueno, ahí están las evidencias. Entonces, ¿de dónde salió eso? Esas son las evidencias. Ellos tendrán que descargar esas acusaciones en base a cuando entraron y cuando entraron presentaron un estado patrimonial y cuando fueron capturados tenían otro, así que eso es lo que tendrán que descargar, cómo llegaron de un punto a otro. Eso son evidencias, no lo que diga la gente. Lo que se ve son evidencias, lo que se demuestra. Ahora, tener a una persona, a mí lo que me duele mucho es que hayan injusticias solo porque la gente quiere ver sangre, solo porque la gente quiere que alguien pague. Yo puedo entender que la gente esté molesta, enojada, porque haya habido tanta corrupción, porque haya habido tanto despilfarro. Y está bien, los culpables tienen que pagar, pero no agarremos a cualquiera para que pague los delitos de otro. Agarremos a los que son verdaderamente culpables. Un inocente no debe sufrir todo eso. Eso es una injusticia que llora sangre. Y por otro lado, recordemos que culpa de todo este sistema de gobierno tan grande que tiene tanta injerencia en todo, es que tenemos tantas oportunidades de que los que llegan al gobierno se enriquezcan robando. O sea, cerremos el gobierno, cerremos tanto gasto, cerremos la discrecionalidad que tienen, que se dediquen solo a lo que debe hacer. Y prácticamente si uno quisiera ver para qué fue creado un gobierno, seguridad y justicia, y de ahí lo demás, no, lo demás lo hacen mejor los individuos en forma privada. Incluso seguridad y justicia se puede hacer mayormente en forma privada. Y estoy hablando de justicia conmutativa, no distributiva. Cuando se metió justicia distributiva es que se fastidió todo. Mucho gasto es social, la mayor parte del gasto en Guatemala es social. No es justicia y seguridad. Esa es una contradicción, porque, bueno, al final el ponerle el apelativo social al gasto es solo para manipular a la gente. Pero así le llaman, así le conoce la gente. Así lo conoce la gente, pero yo voy a hacer eco de los motivos por los cuales nos escuchan los oyentes. Perfecto. Que es para aprender, a ver, como dicen, ¿verdad? Oigamos. Así dicen los oyentes. Al fin, bueno, allá dijeron, ¿qué señores tan aburridos? Refiriéndose, dice él, Iván, a Tel Maldana e Iván Velasco. Ya terminaron la conferencia. Muchísimas gracias por la opinión. Pero como dice Ana Varías, qué emoción, ya escuchando y aprendiendo. Y una de las cosas que tenemos que aprender es esa, Ramón, la utilización del lenguaje para manipular a la gente. Entonces es fácil decirte, no, hay que pagar más impuestos porque la educación de los niños es muy importante. Por supuesto que la educación es importante, pero la pregunta es, la forma en la cual se ha decidido que se dé esa educación, ¿es la forma correcta o es falsear la realidad? Y lo que estamos promoviendo es un sistema de incentivos perversos donde los niños son personas que además de eso no están preparadas, los maestros, y que creen que con medidas de hecho, muchos de ellos, no todos, pero sí muchos de ellos, van a alcanzar sus objetivos. ¿Qué les pueden enseñar a los niños?
Entonces, de nuevo, pero tú les decís, es gasto social. Qué malo es Parellada, qué mala esa Marta Yolanda, porque ellos no quieren que los niños se eduquen. Ellos no quieren que haya justicia. Ellos lo que quieren es que continúe arriba, viva la corrupción. Y todo eso es mentira, Ramón. Si unos queremos que termine la corrupción, somos nosotros, pero sabemos que si queremos que termine la corrupción, tenemos que atacar el origen de esa corrupción. Así es. Y ese mismo gasto social al que tú estás haciendo referencia, el caer en la trampa del tal gasto social, lo único que se hace es precisamente fomentar la corrupción. Eso es lo que dije. Precisamente lo que se llama gasto social, donde está educación y un montón de servicios, no digamos el Ministerio de Desarrollo, que fue una plataforma para ampliar adeptos políticos al partido de turno, todos esos gastos son pura corrupción. Mientras más oportunidades, mientras más cosas se creen alrededor del gobernante y del gobierno y de quienes gobiernan, más oportunidad de corrupción. Y esa no es la función para la cual está un gobierno. El gobierno, si queremos un gobierno, debería ser seguridad y justicia conmutativa. Es decir, si alguien me roba, la justicia es que yo atrape y con evidencias al que me robó y que me devuelva lo robado más los daños y perjuicios. Esto sería el caso más típico. Pero no que yo le quite a unos para darle a otros solo porque aquel tuvo más éxito y aquellos no. No, eso no. Eso lo hace mejor el sistema de mercado creando riqueza. Esa es la mejor forma de poder salir adelante sin corrupción, sin tanto gobierno, sin tanta injerencia. Lo que estamos pagando ahorita es el exceso de un gobierno descontrolado con poderes discrecionales. Eso es lo que estamos pagando ahorita. Y por eso hay tanta corrupción. Y todos estamos en la lucha contra la corrupción. Me parece ridículo que si criticamos a la CICIG o al Ministerio Público digan que nosotros somos corruptos. Y eso es lo que se escucha en muchos lugares. Algunos, cada vez menos. Pues es otro esperemos que cada dato. vez menos. Bueno, por lo menos esa es mi impresión. Esa es mi impresión de que cada vez cada vez hay más personas del grupo de los que no estaban seguros lo que estaba pasando, que ya se están aclarando las ideas, que están atreviéndose a decir, bueno, sí, ok. Ay, ojalá, mañana el acusado, yo sé que a ti te han... En eso. Sí, porque yo he leído algunos comentarios que te han dejado amigos, entre comillas, en Facebook, que yo me replantaría esa idea de amigos, pero bueno, en fin, el punto es que el que es tu amigo te conoce. Los que te admiramos sabemos que sos un empresario que se esfuerza mental y físicamente, que trabaja, que lo que tenés te lo has ganado justamente brindando un servicio que es demandado, y ojalá hubieran muchísimas más personas así. Entonces, que venga gente que se dice tu amigo solo porque no vas a coincidir y porque ni siquiera hacen el esfuerzo por entenderte, porque no hacen ni siquiera eso, el esfuerzo por entenderte. Entonces digo, no, esos no son amigos, porque los amigos nos conocemos y lo que une a los amigos son esa coincidencia en valores y de nuevo, esa gente que ataca de forma dominante la mayoría de las veces, pero creo que no pasan ni de la primera línea, la justicia que no es, y ahí sacaron, ¡qué bárbaro, Ramón es parte del pacto de corrupción! La justicia de plano es en contra de Iván Velázquez, yo ya no quiero ni leer esta porquería, por favor, ¡qué barbaridad! Ya inmediatamente llamen a la Inquisición, porque a Ramón no hay que mandarlo a la hoguera por ser parte del pacto de corrupto. Por favor, ¿qué tiene eso de argumentación? ¿Alguien puede explicarme si esa es alguna argumentación, Ramón? No, no hay. Y te pones a dialogar y lo que pasa que para muchas personas el comisionado y la CICIG se ha vuelto como un dios. Realmente han tratado, lo defienden, aunque sin análisis, sin ver. Bueno, yo he dicho desde el inicio, desde antes que se formara la CICIG, yo estaba en contra porque veía un superpoder y eso fue lo que pasó. Un poder sin límites. Es un superpoder donde hay inmunidad, donde uno ni siquiera tienen antejuicio.
O sea, eso no puede ser. No se puede uno quejar contra nadie. Y la otra cosa es que he reconocido que en algunos casos han tenido aciertos. Lo he reconocido. Sí, pero también uno tienen tiene que ser desaciertos justo, y hay que uno tener tiene los que ser ojos justo. abiertos porque no podemos ser injustos. Y si vamos a atrapar a unos, atrapemos a todos. La justicia tiene que ir para todos. No dejemos a unos libres y solo atacamos a nuestro enemigo ideológico y no atacamos a los que también han cometido errores de corrupción o de lo que sea, solamente porque son nuestros amigos. Eso es muy malo para la justicia, es un mal mensaje y yo creo que eso se está dando. Y a esto le llamo yo justicia selectiva. Y por eso también en el pasado hemos tratado de cambiar el sistema de cómo se eligen los jueces, los magistrados, incluso el Procurador General de la Nación. Y lo que queremos es que se despolitice, simplemente que se elijan por capacidades y al final toda esa gente que calificó por capacidad se va a sortear. Y así ya no hay nadie que tenga que ver con ideologías y políticas. Posiblemente va a quedar alguien que no tiene mi ideología, pero no va a ser el del partido de gobierno ni se va a armar un contubernio alrededor de los 3 organismos principales del Estado, donde uno quiere llevar la justicia a su propia casa, ¿no? Es decir, esto tiene que funcionar a largo plazo. Despolitizar la justicia es fundamental para que la justicia funcione. Y hay que hacer otros pequeños cambios que yo creo que pueden funcionar en el largo plazo. Lamentablemente, cuando se quiso pasar las reformas a la justicia, se le metió se le distorsionó con tantas otras cositas. En cierto modo yo siento que fue culpa del embajador anterior de Estados Unidos, que estuvo impulsando y teniendo una injerencia terrible sobre ese sistema, que provocó que eso se creciera tanto que ya nadie quiso votar por eso. Tenemos que ir a una breve pausa, Ramón, pero cuando regresemos quiero regresar al tema de las ideologías, y voy a decir ideologías entre paréntesis, la ideología, entre comillas, y regresar de nuevo al tema de la justicia, que al final es nuestro asunto principal, al menos hoy, Ramón. Okay. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes. Y por favor, muchísimas gracias a compartir, por favor, a compartir. Y aprovecho a agradecerle a Aida Reyes, también agradecerle a Gerardo Anleu, Edgar Chitay, Ana Varillas, José Calderón, Juan Lavé, Ramón Parellada. Me suena Ramón Parellada. ¡Ay, sí, aquí está conmigo Ramón Parellada! Ramón Parellada y Warren Orbo, que ya han compartido hoy Contravía PM. Súmense ustedes, por favor, los que nos están escuchando desde la 102.1 FM, para que podamos llegar con esta discusión a muchísimas personas más, así como ya lo hizo Jimmy Hidalgo, que también dice saludos, ya compartido, y también lo hizo ya Eli Bank de Orellana, que también me dijo compartido. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Libertópolis en Twitter. Síguenos en Twitter. @Libertópolis. Here we go. Síguenos en Twitter. Computadoras, impresoras, memorias, discos duros, webcams, audífonos, teclados, mouses. Ya abrimos en Vista Hermosa. Visita la nueva Intelab en Metro 15. Es un nuevo concepto para hacer que tus compras tecnológicas sean mucho más fáciles y convenientes. Conoce la nueva tienda Intelab en Metro 15. Contáctanos también al 2328 0045 o en intelab.com. Intelab. Vista Hermosa. Nos encanta rodearte de tecnología. Siente el crunch en cada mordida con la nueva receta extra crujiente de pollo campero. Inclúyela en tus menús y combos. Llama ya al 1777. Sabor Campero. Como colaboradores de Minera San Rafael, hemos venido delante de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad a hacerles el llamado de que hagan una pronta resolución a lo que es el caso Minera San Rafael. De esto nosotros dependemos para darle un buen futuro a nuestras familias. Nuestros hijos nos exigen educación, nuestros hijos nos exigen cada día un mejor futuro. Señores magistrados, ¿qué le responden a Henry Ruiz y a sus 3 hijos?
Magistrados, resuelvan ya. Hacemos. A continuación, amigos televidentes, se viene una partida increíble de ajedrez. El gran maestro y campeón del mundo, Magnus Carlsen, versus el prodigio del ajedrez ruso, Alexander Grishko. Nada se compara con la emoción del fútbol. Por eso, no te puedes perder Rusia 2018 con todos los partidos en vivo y en HD a través de Tigo Sports. No te quedes sin mundial y adquiérelo hoy, sin contrato, al 2428-0000. Tigo Star. Escuchas. Libertópolis.com. Contáctanos. Mensajes de texto. Libertextos 9222. 9222. Costo del mensaje, 5 quetzales. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Contravía PM. Muchísimas gracias a todos los que se están comunicando con nosotros. Dice Rodolfo Rivera, para la ideología socialista lo más sencillo es complicarlo todo. Saludos a Pepe Rojas, Jimmy Hidalgo, gracias por compartir. Contravía PM, Aida Reyes dice, y la mayoría con la laraca, la lucha contra la corrupción, pero en las aduanas siguen extorsionando a los que se están esforzando por trabajar. Totalmente cierto. Yo tengo varias denuncias que estamos haciendo un programa donde de forma anónima, para no poner en riesgo a estos importadores, vamos a escuchar sus casos, que son dramáticos. Ramón, la corrupción continúa porque no se ha atacado el origen de la corrupción. Hay que cerrar las aduanas. No debemos tener aduanas. No deberíamos de tener aranceles de importación. Y que cada quien importe su producto directamente a su fábrica y luego pues va declarando el IVA, porque parte del problema es el IVA, pero también los aranceles. Los aranceles son los que por eso controlan las aduanas. Y si alguien quiere revisar aleatoriamente si no viene algún producto que está prohibido, con lo cual yo no estoy de acuerdo que haya tantas prohibiciones, pero si hubiera algún producto que está prohibido, pues que lo revise aleatoriamente, pero no tiene que crear ese cuello de botella que cuesta dinero, almacenaje y sobre todo costo financiero para las empresas y corrupción. Nos hace más ineficientes como país y como empresas. Y bueno, también muchísimas gracias a José Calderón, que dice que el problema con las personas que no quieren razonar muy bien, José dice, esas personas se dejan llevar más por su pasión que por su razón, definitivamente. Yo entiendo que estamos, porque yo me incluyo entre los indignados, entre los que estamos hartos de tanto abuso de poder, de la corrupción y de que nos expolien, Ramón, que lo que nos cuesta a nosotros ganar, nos quiten los de la SAT una tajada y quisieran ellos cada vez mayor esa tajada. ¿Para qué? Para que se vaya la mayor parte de esta en un pago de una burocracia que es innecesaria la mayoría, o sea, es parasitaria, o la poca necesaria es ineficiente, y lo que es peor, la burocracia inexistente, Fíjate que es la de las plazas para fantasmas. Entonces, estamos indignados, pero si queremos que cambien las cosas, tenemos que usar la razón. Sí, además, yo veo con preocupación algo que no sé si tú te has fijado, pero yo sí veo una mentalidad antiempresarial, antiindustrial, anticreación de riqueza de parte de una gran parte de jueces Mira el caso de Mina San Rafael y los magistrados de la Corte Constitucionalidad. Para algunos jueces ya de por sí la palabra empresario es mala, y para muchas personas, cuando eso es precisamente lo que más necesitamos para que este país salga adelante. Lo de la Corte Constitucionalidad, con el caso de la Mina San Rafael, no tiene nombre. Hablando de lo que no es justicia. ¿Cómo puede ser? Hablando de lo que no es justicia. ¿Cómo puede ser? ¿Esta gente alguna vez tuvo algún trabajo productivo? No les importa parar una empresa ni que mucha gente quede desempleada solo porque no hacen su trabajo inmediatamente. Yo no puedo entender. En otros países se pone una queja, se pone algo, pero no se para la actividad. La actividad económica no se debe parar. Eso empobrece al país, y en un país que es tan pobre, eso no tiene perdón.
Totalmente de acuerdo, Ramón. Y la mayoría, me agrada que la mayoría de nuestros oyentes están de acuerdo. Muchísimas gracias a Mauricio Pinto. También vamos a ver algunos que no he comentado. Solo quería hacer una aclaración. O sea, en el famoso viaje a Israel de una comitiva bastante grande de Guatemala, primero que todo, yo considero, independientemente quién lo haya pagado, que es ridículo que se vaya semejante cantidad de funcionarios cuando efectivamente en un lugar que se necesita venir a trabajar y aclararse las ideas, y si uno necesitan hacerlo son los funcionarios de gobierno. Así que me parece una exageración esa cantidad de gente que se fue. Pero quiero hacer una aclaración. Sí nos tocó a nosotros los tributarios pagar varios pasajes y probablemente otros gastos y viáticos, pero la mayor parte del gasto, entiendo, incluido el avión que vino a recoger a Jimmy Morales, a su familia y a otros funcionarios, entiendo que fueron pagados por un grupo de judíos de Florida, según la información que ha circulado, e imagino que una vez en Israel, el hotel y otros gastos también están corriendo a cargo de los tributarios israelíes en lo que respecta a la invitación que le enviaron a algunos, y probablemente dicen que hay otros que viajaron con sus fondos. Por supuesto que esto deberá de cuadrarse, y sin entrar al tema de la situación en el cercano oriente y los conflictos entre los musulmanes y los israelíes, particularmente los palestinos y aquellos del grupo Hamas, amigos, que están reclamando lo que parte de lo que es hoy el Estado de Israel. Independientemente de eso, y hago ese comentario, Ramón, porque hay varios de nuestros oyentes que están diciendo que viajaron con nuestros impuestos. Sí hubo algunos que viajaron con nuestros impuestos. Hoy con Jorge al mediodía en Todo Pulmón presentamos la evidencia de los pasajes que compró la Cancillería, por ejemplo, para el equipo de gente que se fue previo a la llegada del presidente. Pero de nuevo, lo que respecta a los gastos de la familia del presidente y del mismo presidente, entiendo que fueron invitados. Pero eso solo para aclarar las cosas, independientemente, repito, que considero que es una barbaridad la cantidad de tiempo que se van y la cantidad de personas que se fueron. Luego, de ahí, a eso en lo que respecta a los que nos han hecho estos comentarios, me parece interesante, aunque considero que, y acá tengo la evidencia de efectivamente, para responder a Bairo HE, que dice: evidencias no son pruebas, las pruebas son indubitables. Evidencia es que alguien de repente compre una casa y no gane el dinero para eso, pero pudo ser una herencia en vida, por ejemplo. Pruebas son que no se demuestre de dónde salió el dinero. La gente puede estar como quiera, pero los jueces deben hacer juicios justos y libertad, juicios justos y libertad de decidir, nos guste o no, nos parezca o no. Lo que debemos cerrar son los medios de comunicación que han tomado en sus manos el poder de enjuiciar, condenar y destruir, y eso está al mejor postor. La nueva fiscal ya está amenazada por la prensa. Bueno, hay varias cosas en las que definitivamente no coincido con Bairo G, porque puede ser que hayan algunos que hayan abusado en los medios de comunicación, pero no todo. El mundo del periodismo está podrido, como lo ponía yo ayer en mi artículo. No debemos caer en la falacia de la generalización apresurada. Y si queremos algún día el acabar con la libertad, acabemos con los medios de comunicación y acabemos con la libertad de expresión. No se puede cerrar a un medio simple y sencillamente porque lo que dice no me parece, o aunque estén presentando información falsa. Lo que hay que hacer es denunciarlo. Sí, Ramón. De acuerdo, pero antes de eso quería comentar, las pruebas se deben basar en evidencia. Si no, no son pruebas válidas. Es decir, que la evidencia es fundamental. Y en un asesinato, lo que hace el INASIF, por ejemplo, es buscar evidencias
que es lo que ustedes han visto en esos programas tan famosos y tan populares de televisión, donde vienen los científicos y encuentran un cabello y encuentran algo y ya van amarrando las cosas. Esas son evidencias para ir cerrando un caso, no lo que me dijo un testigo falso o un testigo que yo le pagué. Esos no son las evidencias, esas no son evidencias. Evidencia es algo que es incontestable y que se puede demostrar culpabilidad o no, dependiendo de la interpretación. Ahora, pero ahí no hay mucho lugar para interpretación, o es o no es. En el caso de la libertad de prensa, yo no estoy de acuerdo con lo que dicen algunos medios. Y yo creo que no vamos a estar de acuerdo con lo que dicen todos los medios. Pero jamás se me ocurre cerrarlos. Al contrario, yo creo que ellos deben seguir diciendo lo que dicen y nosotros criticar lo que dicen. Si ellos dicen algo que a mí no me gusta, yo debo con pruebas debatir, discutir y decir por qué están equivocados los otros. Pero eso es parte de la riqueza de una sociedad civilizada, poder debatir, poder discutir. El día que empecemos a cerrar los medios, ese día caímos en manos de un dictador y de una esclavitud terrible. Deberíamos de sentirnos con la libertad de poder decir lo que sea. Eso sí, si yo voy a acusar a alguien falsamente, a difamarlo, por ejemplo, yo me tengo que someter a que el otro me pueda demandar diciendo, demuéstrame lo que me estás diciendo, me estás difamando, o te rectificas, que eso es lo que hacen los juicios de prensa. Obliga a la persona que dijo una mentira sobre otra a rectificar si es que el ofendido procede, pero no lo cierran. No hay que cerrar a nadie, incluso al que dice las cosas más incoherentes y con las que yo jamás estaría de acuerdo, defendería su derecho a estar diciéndolas. Eso dijo Voltaire. Bueno, no, precisamente no. Yo escribí un artículo y descubrí que no fue Voltaire, pero bueno. Ah, sí, tenés toda la razón. Fue una persona citando a Voltaire como diciendo que fue Voltaire. Sí, pero sí hay citas similares de Voltaire. Entonces dicen que esto hubiera pensado Voltaire. Porque sí, tenés toda la razón. Y voy a recapacitar porque yo también lo hice. Lo tenemos que buscar y tenemos que investigarlo. Pero esta cita que se le atribuye a Voltaire, que dice que no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defendería con mi vida tu derecho de decirlo. Y otra cosa muy importante, porque sí debemos utilizar correctamente la terminología. Y cuando hay un problema a nivel jurídico en cualquier lugar, en el caso del español, al que se recurre es al diccionario de la al diccionario de la lengua española. Antes era el DRAE, ahora es del DLE. Y en su primera acepción, en evidencia, dice certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar. Y la segunda es prueba determinante en un proceso. Entonces, sí, efectivamente es evidencia. Es lo que es o lo no que es. hay que presentar. Las pruebas son evidencias, ¿no? Sí. Entonces, lo que yo puedo es ver algo, que lo que me puede, eso que veo, y regreso otra vez al ejemplo que utilizamos, Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Yo puedo ver cómo ellos acumularon una fortuna y la vida que ellos y su familia se daban, que era imposible que se la dieran con sus salarios, pero imposible. Entonces, de entrada digo, no, aquí definitivamente hubo abuso de poder. Ahora lo tengo que probar con evidencia, Pero hablando de evidencia, yo quiero agradecerles a dos personas que se dieron cuenta de algo muy importante. A la primera de estas, a nuestra querida amiga Anabel Bonamín, que dice qué bien se ven. Un abrazo fuerte. Anabel sabe muy bien porque al igual que hay otro oyente que lo dijo, Francisco Ramírez, muchísimas gracias, dice mi aprecio licenciada, siempre escuchando, muy bonita iluminación, se ve muy guapa y ante todo con sus opiniones y la de sus invitados, abriendo siempre las mentes, da gusto compartir sus programas. Muchísimas gracias a Francisco Ramírez, porque sí, efectivamente, yo creo que ya Estuardo había dicho que ahora tenemos colgadas un montón de luces en el techo, pero todavía no las habíamos utilizado, las estábamos probando y bueno, en fin, hoy
Yo le decía a Ramón, a ti y a mí, estrenando. estamos estrenando iluminación en la cabina, en los estudios de Libertópolis, amigos, como esa promesa, cumpliendo ofrecimientos, cumpliendo promesas que les damos a nuestros oyentes de que no solo somos la primera radio multimedia en Guatemala, sino que estamos dispuestos a hacerlo de la mejor manera, compitiendo con radios multimedias del primer mundo. Y esta es de nuevo una muestra de que tenemos todo el deseo de hacer en todo sentido las cosas mejor cada día. Pero bueno, ya estamos llegando al final del programa y le quiero dejar los minutos que me quedan, el par de minutos que me quedan a nuestro invitado Ramón Parellada para pues redondear al final, Ramón, el tema que abordamos hoy, la justicia que no es. Sí, tal vez quería... Te paso tu artículo por si te sirve todavía. No, me lo sé de memoria. De hecho, es un tema que he estado pensando durante mucho tiempo. He escrito ya en el pasado algo sobre esto. Y tal vez lo que me tenía un poco indignado es todo ese show mediático que se hace. También me molesta un poquito porque sin evidencias o sin ser condenada la persona, se le hace un gran daño con ese show mediático. Y yo pienso que eso no es bueno para la sociedad. Yo no me jacto ni siquiera me pongo feliz de que eso se lo hagan a mi peor enemigo. Es decir, yo creo que todos tienen derecho a un debido proceso. Todos tienen derecho que si yo lo acuso, pues que ellos tengan la oportunidad de demostrar que son inocentes. Y si no lo son y al final son condenados, pues entonces ya se puede decir, bueno, esa persona con evidencias reales fue condenada. Pero con evidencias reales, esto es justicia. No con otras, no a puro tubo querer condenar a alguien solamente porque alguien tiene que pagar los platos rotos. No, eso no es justicia. No nos dejemos engañar, no condenemos a cualquiera, no seamos injustos. Y también, miren, hay muchos delitos administrativos que tienen cárceles, que tiene pena de cárcel, que no deberían de tener pena de cárcel. Pues sí debería tener un castigo, una sanción, una multa, algunas otras cosas. Pero yo siento que en nuestro afán por querer parar algo que no está correcto, nos hemos mandado con penas demasiado grandes que luego, durante tantos años que existían esas penas, nunca se cumplieron. Nunca, todo el mundo lo evadía. Ese era el tema. Ese es el tema que molesta en Guatemala, que durante tanto tiempo no hemos tenido una verdadera justicia. Ahora estamos tratando de aplicarla y nos damos cuenta que si se aplica a todos es un exceso. En muchos casos hay un exceso. Y si un inocente está pasando por eso, pues es un sufrimiento y una injusticia que puede costarle la vida a algunas personas. Le puede costar porque se ponen nerviosas, se les sube la presión, les da un infarto, lo que sea. Esto es lo que suele pasar. Que ya ha afectado a un par de personas. Ha afectado a algún par de personas. Había que han un muerto. Que estaba en la cárcel, que se murió por su salud, se deterioró rápidamente. Y luego no hablemos de cómo están los presidios. Los presidios, el sistema de presidios requiere una reforma total, requiere una mayor inversión realmente, y yo creo que hay mucha gente que está en la cárcel que no debería estar. Hoy en día está hacinado. Ese es el tema para otra discusión, pero son temas que hay que arreglar. Y ese es tema importante, ese es tema prioritario del gobierno, no todo lo demás que hace que le ha permitido robar tanto. Eso es el tema fundamental. Y bueno, para despedirnos en Twitter, les quiero agradecer a Ninette Rodríguez, a Barrilete GT, también les quiero agradecer, veamos, a Marta Díaz, a Ilse Polanco, a Johanna Pineda y a Oscar G. Pérez Figueroa. En fin, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado y por supuesto a Alice Portilla también, gracias por compartir con nosotros. Dice, la cárcel debería ser el último recurso que un juez debe de buscar. En fin, amigos, se nos terminó el tiempo.
Pero recuerden que no acaba todavía aquí las transmisiones de Libertópolis. Viene con ustedes en unos minutos María Dolores Arias en Más Negocios. Y yo estoy de regreso mañana al mediodía en Todo Pulmón. Tienen una cita conmigo, los espero. Y ya mañana con más detalle, cuando yo ya pueda, con la tranquilidad del caso, poder analizar la información que compartieron hoy Telma Aldana e Iván Velázquez en la conferencia de prensa que dieron, poder compartir con ustedes juicios que yo considere que son objetivos, que son justos, que son verdaderos, porque están basados en evidencia, están basados en los hechos de la realidad. Así que fue un gusto acompañarlos y Ramón, qué gusto también, por supuesto, compartir contigo. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Para mí siempre es un gusto estar acá. Muchas gracias y felicitaciones por la nueva iluminación y muchas gracias a los radioescuchas. Buenas noches y recuerden, una sola vida tienen, así que por favor sean felices, muy pero muy felices. Libertópolis presentó a